Y enseguida le vamos a mostrar lo que ocurrió en los búnkers de Campana y Riutort en esa suerte de interna justicialista que también se dirimía ayer. Claro, y el día después de las elecciones cada uno de los candidatos va haciendo el balance de lo que dejó esta elección, pero vamos a conocer los resultados finales de cómo quedó cada uno de los candidatos luego de conocerse el escrutinio final ya de esta elección a intendente. Ramón Mestre se impuso con el 35,65% de los votos. Recordemos que votó el 72% aproximadamente del electorado de la ciudad de Córdoba. Alianza Fuerza de la Gente, en segundo lugar, la dejó a Olga Riutort con el 27,63%. Le sacó casi 6 puntos a Héctor Campana de Unión por Córdoba, que obtuvo el 21,31%. Lo veíamos en cuarto lugar, el Frente Cívico, el candidato de Luis Juez, Esteban Dómina, con el 7,77% de los votos. Muy lejos quedó el candidato juecista en esta compulsa y mucho más distanciada aún Laura Sesma, que quedó en el quinto lugar, la candidata de Coalición Cívica ARI, con el 2,05% de los votos, un caudal de votos que ni siquiera le permitió acceder a una banca en el Consejo Deliberante. Y el 1,98% tampoco le permite a Sebastián García Díaz, de la Alianza Frente Popular, llegar a una banca del Consejo Deliberante. No hubo milagro para García Díaz. En el séptimo lugar, Carlos Vicente, el candidato kirchnerista, también al igual que Riutort, representando a Nuevo Encuentro, el viceintendente actual, logró el 1,62%. Y el milagro de Altamira tampoco se dio para Carlos Báez, de la Izquierda y de los Trabajadores, con el 1,40% de los votos, eso fue lo que recibió, tampoco ingresa en el Consejo Deliberante. Eran 11 los candidatos, vamos a observar los 3 últimos lugares. Ramón Godoy, apenas el 0,26% para el candidato del Frente Unidad Popular. Concentración Popular, con el denominado Mesías, Jorge Agüero, obtuvo el 0,22% de los votos. Y en el último puesto, Mario Bartoloni, del Partido Intransigente, con el 0,12%. ¿Cuántas cosas que ha dejado esta elección? El ganador, un radical, quiebre que tuvo el Partido Justicialista con 2 candidatos, y en cuarto lugar el candidato de Luis Juez, el Frente Cívico. Llega el momento del análisis, hay mucho para analizar y lo vamos a hacer con alguien que acertó en la previa de las 3 elecciones que se disputaron este año, y acertó casi de una manera perfecta. Y que nos sigue acompañando, como lo hace en cada operativo de elecciones. Gracias, Gustavo Córdoba, por estar con nosotros. ¿Qué ha dejado esta elección para vos? Muchas gracias, buen día. Creo que el primer dato, la primera lectura es el triunfo inobjetable de Ramón Mestre. Prácticamente ganó en las 14 seccionales con una muy buena diferencia. Tuvo un voto transversal, no hubo diferencia de edades, que por ejemplo lo votasen más los jóvenes que los mayores de 60. Él tuvo un voto prácticamente equivalente en todas las categorías etarias. El radicalismo creo que tiene aquí un desafío muy grande, porque una de las lecturas que hago es que no hubo un voto al radicalismo, hubo un voto a un dirigente radical que no ocultó su radicalismo y que su máximo desafío ahora es demostrar en gestión las expectativas de la gente. Creo que también está muy claro algo que decía Juez en sus comentarios, que suscribo plenamente. Hoy las estructuras partidarias le quieren imponer candidatos a la gente, pero la gente no acompaña esa dirección. La gente hoy toma con muchísima libertad el tema de emitir un sufragio, y así es como observamos que todos los candidatos tuvieron una merma con respecto al voto que sacó su referente político en las elecciones de gobernador o en las elecciones de presidente. Claro, el juez decía, no hay transferencia de votos. Esto no significa, por ejemplo, que la gente que votó a Mestre ayer vaya a votar en las presidenciales a Ricardo Alfonsín. Nosotros tenemos en las mismas encuestas que veníamos haciendo de intendente, mientras los cordobeses nos decían que votaban en un 34% a Mestre, 7% Alfonsín para presidente y 7% para Mario Negri, con lo cual esta tesis queda perfectamente establecida. Otra de las características, me parece a mí, es que los cordobeses vamos a tener la posibilidad de tener un hecho histórico, no solamente esta cuestión histórica de la visita de Schiaretti a la Casa Radical. Creo que eso marca el comienzo de grandes beneficios para la ciudad, básicamente porque hoy los políticos se han dado cuenta de este tipo de demanda de la sociedad: buena gestión,
buen trato y convivencia que dé resultado, convivencia que dé beneficio a la ciudad. Bueno, un gesto que Schiaretti se destacó en resaltar, sobre todo en el último tramo de su gestión, pero en gran parte de su gestión, en la relación que marcó con el intendente de la ciudad, Daniel Giacomino, de manera permanente, bueno, y que ayer fue como la frutilla del postre, ¿no?, lo que hizo visitando la Casa Radical. Además hay que destacarlo en estos términos. La política argentina venía transitando los últimos años en una lógica dual, amigo-enemigo. Más allá de las diferencias, este gesto de Schiaretti pone blanco sobre negro que la política necesita encontrar espacios de consensos. A pesar de las diferencias, creo que el mensaje de Schiaretti es un mensaje no solamente para Mestre, sino para toda la política en general. Gustavo, ¿qué reflexión se hace con el voto peronista en esta elección? ¿Los votos que fueron para Olga Riutor, los que fueron para Héctor Campana? El análisis nuestro indica, del 100% que votó a De la Sota el 7 de agosto, prácticamente un 60% votó a Campana. El resto votó a Olga. Y una parte muy residual votó a Mestre. Del voto de juez, del 100% que votó a juez el 7 de agosto, la mitad prácticamente, 30 puntos perdió juez con respecto al 7 de agosto. La mitad de ese 30% fue a Olga y la otra mitad fue a Ramón Mestre. Esto tiene una lógica. El momento de irrupción de Luis Juez a la política muy mediática, él prácticamente absorbió un voto filo radical y un voto filo peronista, que en este momento, ante la debacle y la falta de lectura política de ese espacio, han vuelto cada uno de esos votantes a votar candidatos de su preferencia. Y esto puede ser un regreso del bipartidismo, ¿no?, teniendo al radicalismo en la intendencia de la ciudad, al justicialismo en el gobierno provincial y a un juecismo que en estas elecciones se vio muy deteriorado. ¿Qué puede pasar con el juecismo de aquí en más? Uno se pregunta. Es la gran incógnita, una cuestión de cómo juez decodifique estos datos, ¿no? Pero volviendo al tema del voto peronista, creo que también hubo en un momento determinado, en todas las encuestas salía mucha gente que decía que iba a votar a Campana, que estaba trabajando incluso por Campana. Los encuestadores nos hacían esta confidencia, pero que después de que contestaban la encuesta nos decían no, pero la voy a votar ahora. Es decir, me piden que haga esto, pero en realidad, y creo que de eso se trata un voto sentimental, que indudablemente el peronismo va a tener que analizar una estrategia. Por supuesto, con el diario del lunes es mucho más fácil decir que si se hubiese sumado lo de Olga más lo de Campana, el peronismo podría haber ganado la elección. Indudablemente que el desafío de todas las vertientes del peronismo en la ciudad pase por construir una alternativa única, unificar mandatos, unificar personería en torno a una sola candidatura. Y justamente en la última semana de campaña había un gran bombardeo por parte de la publicidad de Unión por Córdoba y empezaba a pensarse que bueno, que podía acercarse mucho más a Mestre y no dar el resultado como se dio, que quedó en tercer lugar Campana, ¿no? Sí, así es. Me parece que ahí hay una debilidad en la candidatura. Me parece que el esfuerzo que hizo Unión por Córdoba fue en exceso, digamos, en función de los resultados, pero no hay que dejar de soslayar que Córdoba viene eligiendo. El 7 de agosto votó un gobernador como De la Sota. Después, el 14 de agosto en las primarias votó a Cristina Fernández. Y ahora en estas elecciones municipales vota un radical. No podemos concluir que Córdoba sea alternativamente de la sotista, Cristina o radical. Pero como lo decías al comienzo, es muy saludable pensar en que el votante está pensando diferente, no se deja llevar por el partido político, sino que está pensando en qué le conviene más en la ciudad, en la provincia y en la nación, ¿no? A ver, yo voy a invertir. Creo que hoy el desafío para los políticos es estar a la altura de la expectativa de la gente. Está claro que las estructuras políticas deben mejorar la oferta electoral. Cuando la oferta electoral de los partidos no es buena, hay un voto castigo concreto y hay otra preferencia. Digo, la imposición de candidaturas o la falta de procesos transparentes de selección de candidatos generan este tipo de situaciones para algunos partidos. ¿Y ahora cómo se puede imaginar la relación entre Mestre y De la Sota? Porque hablamos de la buena convivencia política a partir de los gestos de Juan Schiaretti. ¿Esto podrá continuar en el tiempo? Yo creo que sí, porque básicamente hay un juego de necesidades. Mestre necesita mostrar gestión y recuperación rápidamente. Y De la Sota necesita también mostrar como cuenta pendiente que él se puede llevar bien con un intendente de la ciudad de Córdoba.
creo que todo el mundo recuerda los episodios de Cámerat y posteriormente los episodios con el juez. Creo que en ese sentido ambos tienen cuentas pendientes que van a beneficiar a los vecinos. Sí, pero también tendrá en cuenta de la Sota seguramente que si Mestre hace una buena intendencia será un rival seguramente candidato a gobernador en las futuras elecciones de 2015. Siempre, un intendente de la ciudad de Córdoba siempre es precandidato a gobernador. No obstante, voy a decir algo con mucho sentido común. Argentina tiene experiencia de que 4 años es demasiado tiempo, ¿sí? Pueden pasar demasiadas cosas en estos 4 años. Me parece que lo concreto es ir día a día verificando la buena relación y que los vecinos se beneficien de esto. Gustavo Córdoba, muchísimas gracias por tu participación. Luego de las elecciones ha trabajado muchísimo con nosotros y lo sigue haciendo. Muchas gracias. No, agradecido. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, pasamos al deporte ahora. Héctor Cometó.